El 26 de junio es el día establecido para votar presencialmente en España, pero si resides en el extranjero, para que ese día tu voto sea depositado en una urna de tu provincia, debes empezar a votar ahora dando 3 sencillos pasos. 1. Verifica tus datos en el censo, 2. Solicita que quieres votar y 3. En junio, envía tu voto. Son 3 pasos que requieren que te muevas con decisión y en el plazo indicado. Para hacerlo un poco más divertido, te propongo que te lo tomes como un juego con 3 pruebas. La primera de ellas es verificar tu censo y consiste en comprobar si estás inscrito en el registro del consulado, ya sea como residente, como no residente cuando estás en este país temporalmente y es válido durante un año, o si no estás inscrito. Según tu inscripción en el consulado, perteneces a un censo electoral diferente. Así, los no residentes y no inscritos pertenecen al censo de electores de España, y los residentes en este país pertenecen al censo de electores en el extranjero, CERA. Así que tus opciones para votar son: para los inscritos como residentes, pueden votar por correo desde el país donde reside solicitando el voto CERA, o bien viajar a España y solicitar allí votar por correo, y no pueden votar en persona en España el 26 de junio. Para los inscritos como no residentes, pueden votar por correo desde el país donde vives solicitando el voto ERTA, o bien viajar a España y solicitar allí votar por correo, o bien votar en persona en España el 26 de junio. Aunque si te inscribiste hace más de un año como no residente, tu inscripción ha caducado, y si no pudieras reinscribirte en esa misma condición, tan solo tendrías las opciones de las personas no inscritas. Si todavía no te inscribiste en tu consulado, solo puedes viajar a España y solicitar allí votar por correo o votar en persona el 26 de junio. O bien, hasta el día 28 de mayo, yendo a tu consulado puedes inscribirte como no residente y así puedes optar a votar por correo desde el país donde resides. ¡Pero date prisa! La segunda prueba consiste en solicitar que quieres votar. Si estás inscrito como no residente, para votar por correo desde tu país solicita el voto ERTA, desplazándote hasta donde esté tu consulado y gestionándolo en persona hasta el 28 de mayo. Visita la web de tu consulado y anota su teléfono y dirección en tu móvil, que nunca está de más, y confirma su horario de apertura. Allí rellena y firma la solicitud de voto ERTA y presenta el original y una fotocopia de DNI o pasaporte. Si estás inscrito como residente, para poder votar por correo desde el extranjero, solicita tu voto CERA enviando la documentación a la Junta Electoral de tu provincia hasta el 28 de mayo y ampliado hasta el 6 de junio. Puedes solicitar el voto CERA de varias formas y solo una de ellas requiere que te llegue la carta del censo, así que no esperes más y solicita ahora tu voto. La primera forma es con certificado digital asociado a tu DNI, y si lo tienes instalado en tu ordenador, smartphone o tablet, tardarás menos de un minuto en solicitar tu voto por internet. La dirección web es larga, así que en ayudavotar.es/cera tienes un enlace a la web oficial y una vez en ella, tan solo firma con tu certificado digital. Si tuvieses acceso a un fax, te recomiendo esta opción, ya que es fácil y se tardan 5 minutos. Tan solo debes mirar en este enlace el número de fax de la Junta Electoral de tu provincia y anotarlo. Descarga la solicitud del voto CERA, imprime, rellena y fírmala. Haz una fotocopia de tu pasaporte o DNI y envíala por fax. Para acreditar tu identidad, cito el pasaporte, pues solo requiere copiarlo por una cara, mientras que el DNI requiere una copia por 2 caras y por tanto es más trabajoso. La tercera opción que te recomiendo es enviarlo por fax utilizando tu smartphone o tablet. Para ello puedes descargar el formulario CERA y cumplimentarlo y firmarlo directamente en tu smartphone con la aplicación gratuita llamada Adobe Fill and Sign para Android e iPhone, con lo que no necesitas impresora. Hacer una foto de tu pasaporte y enviarlo a través de un servicio de fax online como hellofax.com, que te permite enviar gratuitamente 3 páginas, o bien con un furofax de correos.es por 9 euros, si te quieres asegurar. La opción de solicitarla por carta certificada a España sería igual que con fax, solo que además tendrías que ir a la oficina postal y enviarlo a la Junta Electoral de tu provincia por carta certificada y con matasellos con fecha. Y por último, la opción que requiere recibir la carta del censo, que es por internet utilizando el código CCT que viene impreso en la carta. Para solicitarlo, accede a la web del INE en este enlace. Teclea el código CTT y tu fecha de nacimiento, rellena el formulario que te aparece con tus datos y adjunta tu pasaporte o DNI escaneado
o bien hacer una foto, pero atento a la resolución, pues admite menos de 5 megas de tamaño. Dale a enviar y descarga tu justificante. La opción de votar en España por correo consistiría en comprar un billete y viajar a España para votar y una vez allí solicitar tu voto por correo. Tan solo has de acercarte con tu DNI a una oficina de correos y rellenar el impreso. En un par de días recibirás el kit de votación en casa. Y la tercera prueba, envía tu voto. Desde el día 6 de junio se enviarán desde España los kits de votación hasta tu domicilio en el país donde residas. Es importante que tan pronto los recibas, votes y los lleves rápidamente a tu oficina postal más cercana. Para votar, mete en el sobre dirigido a tu mesa electoral una de las copias del censo, la fotocopia del pasaporte o DNI y el sobre del Congreso con su papeleta y el sobre del Senado con la hoja de los representantes que ya has marcado. Cierra bien el sobre dirigido a tu mesa electoral y mételo en el sobre dirigido a la embajada, junto con la otra copia del censo y el formulario para la devolución de los gastos de envío. Cierra el sobre dirigido a la embajada y ve a la oficina postal asegurándote de que te ponen matasellos con fecha. Con el voto cera tienes hasta el 21 de julio para enviarlo a la embajada. Y desde el 22 al viernes 24 de junio puedes entregarlo en persona en tu embajada. Con el voto ERTA tienes hasta el 22 de junio para enviarlo por correo certificado a la Junta Electoral de tu provincia en España. Si este vídeo te llegó tarde y no pudiste solicitar tu voto antes del día 28 de mayo, puedes encauzar tu frustración escribiendo por WhatsApp a tus familiares o amigos a ver si alguno no tiene intención de votar y en lugar de enviarte un jamón, que te ayuden a expresar tu voto. Que la visión de los españoles con iniciativa, multilingües, con mente abierta y con la valentía como para alejarse de lo conocido y empezar de cero, no sea tenida en cuenta en la elección del rumbo de un país que aman, no parece ni sensato ni justo. Ayúdales a darle voz. Apadrina un voto. Si quieres recibir más información relacionada, suscríbete a mi canal YouTube o añádeme como amigo en Facebook seleccionando la opción de ver primero. Si te gustó el vídeo, apóyame dándole a me gusta, me hará ilusión. Muchas gracias.